Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas que nos están siguiendo en este culto, sea en redes sociales, en diferentes lugares del país o del mundo. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Igualmente también quiero dar la bienvenida a cada uno que pertenece a una de las iglesias Eclesia Una Misión, sea en Puno, sea en San Jerónimo, sea en Margen Derecha o en Cachona, o ustedes que pertenecerían aquí a la iglesia central, padres, personas adultas, jóvenes, niños que están en este culto, muy bienvenido en esta mañana a un tema más sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero antes de meditar la palabra del Señor y muy antes aún de escuchar las canciones en las que Neil nos va a dirigir, vamos a orar y a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, gracias por una mañana más, donde así distantes geográficamente, pero unidos en un solo espíritu, podemos reunirnos para adorarte, para alabarte, para expresarte cuánto te amamos y también para entender algo más de tu palabra y ser ministrado por tu Santo Espíritu. Gracias que tú estás presente en cada uno de los lugares donde alguien nos sigue de la manera como ahora es la realidad. Gracias por tu hablar a través de tu Espíritu Santo, por tu ministración a cada corazón, en el nombre de Jesús. Y ahora donde usted está, puede quedarse sentado y ser ministrado por las canciones, o puede también acompañar a Neil cantando y de esta manera expresando su amor para el Señor. Hoy queremos alabarte, Señor. Queremos bendecir tu santo nombre. Aquí estás, moviéndote en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, ocupándote de mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Hoy, Señor, queremos poner todo en ti, Señor, porque tú eres el que cumple las promesas, el que abre los caminos, el milagroso, Señor. Bendito seas por siempre.
triste llanto de mi roto corazón, mi respuesta eres tú, Cristo. Consuelas mi triste llanto de mi roto corazón, mi respuesta eres tú, Cristo. Consuelas el triste llanto de mi roto corazón, mi respuesta eres tú, eres tú, eres tú, Cristo. Cristo, Cristo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Oh Señor, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre. Señor, esta mañana queremos alabarte y decirte cuán maravilloso eres, precioso Dios. Que tu Espíritu nos unja esta mañana, bendito Dios. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder.
conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Renueva, Señor, en nosotros una mente, Señor, con la que podamos entender tus propósitos a nuestras vidas, Señor. Renueva nuestro entendimiento, Señor, para que podamos vivir de la manera que tú quieres que vivamos. Gracias, Señor, por tanto amor a nosotros. Gracias por todo lo que has hecho y por lo que harás. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Los que han escuchado atentamente las canciones posiblemente ya por ahí han pensado, yo sé de qué va a ser el mensaje en esta mañana. Más aún, si usted conoce versos del capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles que hasta ahora no han sido tratados. Ciertamente hemos hablado del reino de Dios presente, como Jesús lo ha enseñado, y por ende de los privilegios que este reino de Dios presente nos ha traído, el perdón de pecados, el poder llegar a ser hijos adoptados del omnipotente Dios, revestidos de una autoridad espiritual especial que va más allá de lo usual. Hemos hablado también del reino de Dios que va a venir cuando Jesús viene en su segunda venida. Pero hemos dejado siempre al lado algunos versos más muy importantes del capítulo 1. Y quiero ahora leer del verso 4 al verso 8 seguidamente lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, en Reina Valera 60, va a decir lo siguiente. En el primer tratado, Teófilo, hablé yo, ahí está hablando Lucas de su evangelio, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual él les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús diciendo, y seréis bautizados en, podríamos decir, o con el Espíritu Santo en no muchos días. Quédense en este lugar, no sobre ese monte, pero en Jerusalén, hasta que esto suceda. Los discípulos en el fondo en este momento deberían de haber sabido de qué está hablando Jesús. Porque desde el Antiguo Testamento, por ejemplo en el profeta Joel, se nos dice a nosotros, como también a todo judío en este tiempo del primer siglo, que va a haber un tiempo donde algo muy especial va a suceder, donde Dios no solo va a dar a algunas personas su espíritu, sino donde lo va a derramar sobre todos, por supuesto los que creen en Él, para que luego puedan tener visiones o sueños o palabra profética. Igual, estos mismos discípulos habían escuchado como Juan el Bautista en su debido momento había dicho, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu y con fuego. A esto se refería Jesús a lo largo de enseñanzas que ahora no vamos a poder leer y que más exactamente están en el Evangelio de Juan, en los capítulos 13 al 16. Pero ahora, momentos antes de su ascensión, Él está volviendo a recordar a los discípulos. Ahora sí va a venir este tiempo donde esto de ser bautizados con el Espíritu Santo está por venir. Y por eso no se vayan a sus lugares de origen. La mayoría de ellos había sido, como muy bien sabemos, de Galilea y en este momento estuvieron en los afueras de Jerusalén. No se vayan a sus lugares de origen, quédense en Jerusalén hasta que esto suceda. Porque con este poder del bautismo con el Espíritu Santo, ahí sí van a poder ser testigos eficientes en donde estén. Los discípulos eran obedientes y se quedaron. Y lo que no hemos leído dice en Hechos que durante 10 días, todos los días se reunían para estudiar la palabra, para orar y seguramente con esta esperanza cuándo y qué en el fondo va a suceder. Hasta que llegue el día de Pentecostés, 10 días después de la ascensión de Jesús, un día de una fiesta judía muy reconocida y muy importante en el año cronológico religioso judío, donde siempre mucha gente venía de todos los ángulos de la tierra de Canaán a Jerusalén para estar cerca del templo y con eso cerca de la presencia de Dios. Y en este día, y así lo dice Hechos capítulo 2, los primeros 4 versos, sucedió lo siguiente. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para que se expresen. Aunque 2 elementos de esta experiencia han sido únicos y singulares y no se vuelve a relatarlos, podemos leer como en el capítulo 8, en el capítulo 10 del mismo libro de los Hechos, se vuelve a repetir lo que como esencia en este momento sucede. Y dice, por ejemplo, el capítulo 8, en los versos 15 en adelante, de algunos apóstoles de Jerusalén, quienes descendieron
hacia Samaria en el contexto, y oraron por ellos, por personas en Samaria que se habían convertido, para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. O en el capítulo 10, y eso es regular, tiempo más tarde, está, si ustedes lo leen a lo largo de la semana, ahí está Pedro predicando en la casa de un militar romano que anhela conocer a Dios. Y mientras Pedro predica el Evangelio y explica a este romano el Evangelio y cómo entregar su vida a Jesucristo para llegar a ser un hijo de Dios, sucede algo que también a Pedro mismo y a los que lo acompañaron dejó muy asombrado. Sucedió mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, o sea, que eran exjudíos, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre estos gentiles. Gentiles son los que no son de descendencia judía, pues les habían oír hablado en lenguas y exaltar a Dios. Vemos entonces que estas llamitas de fuego que en Pentecostés aparecieron sobre las cabezas de las personas y también el sonido como de un viento fuerte no se volvió a repetir, al menos la Biblia no lo relata, pero la esencia, la muestra de que personas son bautizados en el Espíritu Santo, esta llenura con la potencia del Espíritu Santo que muy frecuentemente, no absolutamente siempre, pero muy frecuentemente se expresa en el hablar en lenguas, en uno de los dones espirituales y luego en un correspondiente estilo de vida, como esta experiencia seguía repitiéndose. Y para no solo pensar que cada vez se había repetido con nuevas personas, quiero añadir un texto más. En el capítulo 4 del libro de Hechos se puede leer en cierta parte al final del capítulo una oración de discípulos de Jerusalén, de esta primera iglesia, que están reunidos y escuchan de la primera cierta persecución que Pedro y Juan habían vivido después de la sanidad del paralítico en la puerta principal del templo. Habían sido llevados ante las autoridades religiosas y políticas, habían sido amenazadas y ahora regresan a la iglesia, a estas personas de la iglesia reunidas, seguramente en su gran mayoría ya personas que habían estado en Pentecostés. Y ahí podríamos leer que al final de la oración, donde piden más fuerza para poder seguir predicando y testificando, ahí dice luego la palabra de Dios: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. De tal manera que vemos que entonces esta experiencia de ser llenado con el Espíritu Santo sucedió en Pentecostés por primera vez sobre cierta cantidad de personas. Se ha repetido en otros momentos, pero no solo a personas nuevas que nunca lo habían recibido y experimentado, sino también a personas que ya lo habían recibido, pero que ahora en cierto momento abrieron su corazón y fueron de vuelta llenados con el Espíritu Santo. Esta experiencia
que llama la Biblia bautismo, o también podríamos llamarlo llenura con el Espíritu Santo, es un testimonio claro en el Nuevo Testamento, no solo en el libro de Hechos, sino también en muchos otros textos que ahora no queda el tiempo para poder analizar. La muy buena pregunta es, ¿para qué es esta experiencia? ¿Para qué Dios ha previsto esta llenura con el Espíritu Santo? Una de las razones ya hemos leído en Hechos capítulo 1. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo en no muchos días, y con este poder del Espíritu Santo van a poder ser mis testigos. Testigos eficaces. Testigos donde realmente luego cuando ustedes hablan o aún solo cuando están en cierto lugar, este poder del Espíritu Santo se manifiesta de una manera como ahora no lo podría hacer. Jesús había enseñado a sus discípulos sobre qué es y quién es y qué hace el Espíritu Santo. Aún hay un texto en Juan capítulo 20 donde él dice: recibid el Espíritu Santo, y les sopla. Así que ellos tenían dentro de sí Espíritu Santo y sabían quién es la tercera persona de la Trinidad. A estas mismas personas inculcaba Jesús: ustedes necesitan, como para decir algo más, esta llenura con el Espíritu Santo. Y ahí sí van a ser mis testigos. Así que debemos tener bien claro, el bautizo con el Espíritu Santo no es para que luego yo me jacte de ser algo especial. Es un regalo de parte de Dios, que Dios da, y no un mérito mío. Y no es así de por sí dado, sino es dado para que con este poder del Espíritu Santo yo pueda ser realmente embajador, testigo eficaz del reino de Dios. Pero hay otras razones más por las que es importante este bautismo con el Espíritu Santo. A los Corintios escribe Pablo en la primera carta al final del capítulo 2 que lo espiritual no se puede entender con la mente natural. Hablando ahí de lo espiritual como para decir de lo divino. Como para decir, por ejemplo, la palabra de Dios. No vas a poder en realidad entender del todo solo analizándola con tu mente. El bautismo con el Espíritu Santo va a producir una mayor revelación sobre la palabra de Dios en usted, que cuando la lee, le habla de una manera diferente que antes, porque la palabra de Dios es justamente espiritual, y lo espiritual se entiende a través del Espíritu. Otro aspecto, un texto seguramente por la mayoría conocido, Gálatas capítulo 5, hablando del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo empieza a crecer cuando hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, cuando en este momento el Espíritu Santo toma morada en nosotros. Desde entonces quiere empezar a crecer. Pero el poder del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, es como para decir un paso fuerte en este camino de la santificación, es decir, en ese camino donde este fruto del Espíritu Santo crece más contundentemente y es más visible. Así que un carácter transformado es también algo que acompaña la vida de alguien que no solo alguna vez vive esta primera llenura que llamamos el bautismo con el Espíritu Santo, sino que luego vive permanentemente lleno del Espíritu Santo. Y para añadir dos más,
Pablo sabe escribir a los corintios en cierto contexto donde él habla de dones espirituales. Yo hablo más en lenguas que todos ustedes. Y en Corinto los dones espirituales eran muy frecuentes y muy usados. Y uno podría decir, ¿para qué lo dice Pablo ahí así? Con otra palabra, él con eso da testimonio. Si por ave alguna vez se han extrañado de mi fortaleza espiritual que tengo, dejen de extrañarse. Eso es por esta llenura con el Espíritu Santo que en mí ha producido este don del Espíritu Santo. Porque versos antes de decir yo hablo más en lenguas que todos ustedes, va a explicar este don del hablar en lenguas es para la propia edificación, es para que yo misma tenga más fuerza espiritual. De tal manera vivir lleno del Espíritu Santo es la fuente para tener resistencia espiritual, fortaleza espiritual. Y con eso cerramos con otro texto bastante conocido de la conversación de Jesús con la mujer samaritana que Juan relata en el capítulo 4 de su Evangelio, donde la mujer habla de agua, de un pozo. Pero Jesús les habla en una figura de la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Y dice, el que tiene esta agua, el que está lleno del Espíritu Santo, ahí este Espíritu va a producir como una fuente de agua y va a saciar la vida propia y también poder fluir a otros que rodean a la persona en este momento. De tal manera que tenemos varios aspectos para aclarar la importancia de vivir lleno del Espíritu Santo, que en algún momento tiene que empezar después de haber entregado su vida a Jesucristo. Por supuesto, el primer paso es entregar la vida a Jesucristo. En este momento sucede la más grande transformación en el universo. Renace mi ser por la presencia del Espíritu Santo que toma morada en mí. Pero después, este bautismo con el Espíritu Santo, esta experiencia de una primera llenura con el Espíritu Santo, va a producir en uno al instante o poco a poco todo lo que acabamos de ver. Un carácter cada vez más transformado. Una mayor revelación sobre la palabra de Dios, una fuerza espiritual para poder perseverar en momentos difíciles y también para poder dar con palabras y con este estilo de vida transformado, dar testimonio de la presencia de Dios en el corazón. Y nunca va a dejar la vida de uno sin ser saciado, porque este Espíritu luego, si yo en realidad vivo lleno del Espíritu Santo, va a producir una fuente dentro de mí que va a seguir saciando mi ser. Queda, y a lo mejor ahora en algunos la pregunta, qué lindo eso. ¿Eso será también para mí? ¿Eso en realidad estará al alcance para mí? Yo que soy tan desperfecto, que todavía sigo pecando muchas veces, que no merezco en el fondo una vida así, fértil, saciada de testimonio. ¿A quién lo dijo Jesús antes de su ascensión? ¿A personas perfectas? De ninguna manera. A personas como usted y como yo. El bautizo, como todo lo que Dios da, no es algo de mi propio mérito, es el regalo de parte de Él. No cae a mi vida porque lo merezco, sino nadie lo merecería. Igual como con la salvación. Es el amor de Dios, es su
querer darnos todo para una vida en realidad satisfactoria en todo sentido de la palabra, que también ha previsto la llenura con el Espíritu Santo. Para poder recibirlo, es importante entender que hay algo que impide el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, y eso es el pecado. No la realidad de que todavía aún no queriendo pecar, pecamos de vez en cuando, sino la realidad de pecado no confesado. Si usted anhela vivir por primera vez la llenura con el Espíritu Santo, o de nuevo una mayor llenura para en realidad poder vivir lleno del Espíritu Santo cada día, es importante no guardar pecado no confesado en su corazón. Y si ahora tiene una conciencia cargada, en el momento cuando vamos a hablar, confiéselo delante de Dios desde un corazón arrepentido. Y si ha afectado con este pecado a otra persona, declare que en la medida de lo posible y en la brevedad del caso, lo va a arreglar también con esta persona, para que luego pueda estar segura, por lo que Juan también escribe en su carta, el que confiesa su pecado, este es y pide perdón a Dios, este es perdonado y purificado de su pecado. Otro impedimento a lo mejor podría ser no conocer del bautismo con el Espíritu Santo, pero con el mensaje de ahora eso ya no es un argumento. El mayor impedimento es que hay personas que saben de eso, pero nunca se lo piden a Dios. Es como si sabrían, eso habría para mí, pero lo dejan ahí. Y Dios respeta nuestras decisiones. Por eso, si usted anhela recibir una mayor llenura con el Espíritu Santo o el bautismo con el Espíritu Santo, es aparte de haber confesado los pecados conscientes y haber tenido siquiera algo de idea de qué se trata, el anhelo, yo quiero eso, yo necesito eso, yo urgente voy a pedírselo a Dios. Y como todo lo que pedimos a Dios, no lo recibimos porque luego viene un ángel y trae una canasta, sino porque creemos a base de lo que la palabra de Dios dice, que cuando lo pedimos y confiamos que Él lo va a dar, entonces lo recibimos por fe, habiéndolo pedido. Y eso enseñaba Jesús literalmente así en uno de los textos que frecuentemente solo se lee la primera parte y no hasta el final. Y lo quiero leer, pero hasta el final. La primera parte es muy conocida y seguramente casi todos ustedes la podrían hasta citar más o menos a memoria. Está en Lucas capítulo 11 a partir del verso 9, donde dice esta enseñanza de Jesús: yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿O suponed que a uno de vosotros, que es padre, su hijo le pide pan, acaso le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? ¿O si le pide un huevo, acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Como lo dije, la primera parte es muy conocida. Pedir y recibir, así como para decir de fácil y de sencillo.
Definitivamente podemos pedir a Dios Padre muchas cosas, pero esta enseñanza, esta expresión, en el fondo Jesús lo dice referido al don o al bautismo del Espíritu Santo, como termina lo que acabamos de leer. Así que si usted anhela esta llenura con el Espíritu Santo, sea por primera vez como una experiencia nueva o de nuevo renovando lo que alguna vez fluía, pero que por X razones ya no es tan ardiente y fresco, pídaselo. En esta confianza es promesa para todos los hijos e hijas de Dios, sin excepción ni acepción de persona, porque Dios quiere implementar a todos para que en realidad su vida se transforme más rápidamente, para que al leer la palabra quede una mayor revelación, para que puedan testificar con autoridad, para que la vida esté fortalecida y a la vez saciada en un deleite de la convicción de la presencia de Dios, del Espíritu Santo que fluye en uno. A lo mejor han ido mirando estos vasos acá. Son para simbolizar algo. Cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, podríamos decir, si nosotros seríamos un vaso así, que sí, el Espíritu Santo toma morada en esta persona que entrega su vida a Jesús. Hay presencia del Espíritu Santo en cada hijo e hija de Dios. Algunos a lo mejor dicen, yo no tengo tan poquito, yo tengo un poco más. Pero pregunto, ¿este vaso está lleno como le gustaría que le sirvan cuando le sirven un vaso de té en este caso? ¿O quisiera solo lo que está acá en este vaso? Yo diría, bueno, qué rico, puedo tomar un sorbo aunque sea. Pero luego ya no hay. Yo diría al que me invita, yo quiero más. Y eso es lo que en el fondo los discípulos, al quedarse 10 días orando y meditando en la palabra, esperando la llenura con el Espíritu Santo, expresaron a Dios. Nosotros queremos este más. Y Dios respondió. Y por eso la figura con un poco más del mismo líquido, yo puedo estar llenando este vaso y lo puedo llenar y llenar y llenar, y en cierto momento va a empezar a rebalsar. Y eso es lo que Dios anhela que suceda en nuestras vidas, que en realidad haya esta fuente, hablando de una figura de agua viva del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para que el vaso quede repleto. Y no solo el vaso, que sería mi persona, quede repleto, sino para que también otros que me rodean puedan disfrutar de lo que fluye de mí. ¿Qué ha fluido de su vida en esta semana, querida hermana, querido hermano? Cada uno puede autoevaluarse. ¿Ha fluido la frescura, lo saciado de las fuentes divinas? ¿O a lo mejor no fluyó nada? ¿O algo muy contrario? ¿Qué palabra agradable y algo saciado de parte de Dios? Entonces, invito a cada uno de nosotros a meditar un momento mientras escuchamos una de las canciones que Neil ha cantado
Y si usted reconoce, yo quiero, yo necesito, pero ya también yo quiero, yo decido pedir al Padre el bautismo con el Espíritu Santo o una nueva llenura con el Espíritu Santo, entonces dígaselo. Y si tiene que confesar un pecado, hágalo en la presencia de Dios que está en cada uno de los lugares, con cada uno de nosotros. Y si siente hacerlo con alguien que está con usted también, para luego poder pedírselo y sencillamente concentrarse en Él. Y el Espíritu Santo que está presente en el lugar donde usted está va a empezar a tocar su vida como Él sabe que usted lo necesita. Y la canción dice de manera muy clara, Él llena, Él restaura, Él renueva, Él lava, Él hace diferentes cosas en nosotros, porque Dios sabe qué es lo que más necesitamos. Y si siente quebrantarse, lo permite, por favor. El Espíritu Santo no siempre, pero frecuentemente quebranta a uno cuando toca la vida. Y es una equivocación frenar eso si el Espíritu Santo lo quiere mover. Y si siente solo estar en silencio, disfrutando y sintiendo como Él llena y sacia su interior, dele la libertad para que pueda obrar dentro de usted como Dios en su infinito amor sabe que es lo mejor para usted. Y si siente decirle, como alguna vez así literal lo he experimentado con alguien, ahora Padre, te pido la llenura con el Espíritu Santo. Y luego esta persona hizo un movimiento así, como coger algo y lo acercó así. Y en este momento se quebrantó y empezó a hablar en lenguas. Y recibió lo que había pedido y lo que había como subrayado con este movimiento. Demos la libertad al Espíritu Santo a obrar lo que Él anhela obrar, a base de lo que ahora cada uno le pide en el lugar donde está. Meditemos, oremos mientras toca la canción Ven Espíritu, ven. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Padre, gracias por tu palabra. Una vez más, tan sencilla y tan clara. Y más allá de tu palabra, por tu infinito amor, que no ha querido dejar a tus primeros hijos e hijas allá en Jerusalén sin la investidura del poder del Espíritu Santo, sino implementarlos con este poder. Y gracias que esta realidad desde entonces ha ido llenando a millones y millones y millones de personas y lo sigue haciendo hoy. Y gracias que donde hay un hermano o una hermana en el lugar donde está, ahora te pido de todo corazón, por primera vez, poder experimentar este bautismo, este ser inundado con la presencia de tu Espíritu Santo, que tú abras el cielo sobre esta vida y tocas este corazón fiel a la fe de esta persona y fiel a la promesa de tu misma palabra. Gracias, Espíritu Santo, por fluir en cada corazón, por como la canción dice, lavar donde hay una conciencia cargada,
renovar donde se ha secado el gozo de la salvación y el ánimo y el gozo de vida. Restaurar donde aún hay dolores y heridas que impiden una vida satisfactoria, e inundar cada corazón que lo anhela. Y gracias que también los dones espirituales son vigentes, y donde ahora alguien siente que algo quiere brotar en su corazón de sílabas y palabras desconocidas, dele el valor de pronunciarlas en el saber: tú eres el buen Padre en el sentido real de la palabra bueno, y lo que tú das es bueno y siempre edificante, siempre de favor para nuestras vidas. Abre su corazón, hermano, hermana, y solo dígale: permito, Padre, que tu Espíritu obre en mí lo que Él quiere obrar. Mientras aún escuchamos esta canción, dele la libertad al Espíritu Santo conforme a como lo siente en lo profundo de su ser. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame. Tú guardas tu palabra, Padre, en nuestros corazones, y tú sigues obrando, Espíritu Santo, conforme a como cada uno lo puede concebir. Porque tú, Trinidad, tienes tus tiempos y tus maneras, como trabajas en forma muy personalizada en cada uno de tus queridos hijos. En el nombre de Jesús. Los que van a leer en el círculo de WhatsApp el mensaje publicado van a ver al final en 3 frases, el resumen de 3 testimonios. Uno de mis mejores amigos fue despertado por su compañero de cuarto en la madrugada diciéndole: deja por fin a orar tan fuerte en lenguas, quiero dormir. Esta persona había anhelado mucho tiempo recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Dios lo hizo cuando menos se esperaba. Otro muy buen amigo mío casi cayó de la bicicleta porque había salido de una reunión y así montando bicicleta había dicho a su Padre Celestial: yo necesito eso, yo quiero eso. Y sucedió. Y bueno, no se cayó, pudo parar. Y algunos otros testimonios. Dios es muy individual. Él va a seguir trabajando en su vida como es adecuado para su ser. Solo no frene, ni con la intelectualidad, ni de ninguna otra manera, lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y va a empezar a vivir tiempos y manifestaciones conforme a la palabra de Dios que le van a demostrar que ahora sí, algo diferente, una etapa nueva en su vida ha empezado, o los que lo retomen lo que han dejado, pero no lo vuelvan a dejar, sino sigan cultivando. Deseo para cada uno de nosotros una semana en realidad en la llenura con el Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo domingo, queridos hermanos y hermanas.